rehabilitadora cuando hablamos de odontología rehabilitadora, ¿sí? Ustedes ven bien mi pantalla, ¿no? ¿Se ve la pantalla compartida? Sí, doctor. Perfecto, Sí, bien. doctor. Sí, por favor. Perfecto, bueno. Entonces, vamos a hablar de rehabilitación oral, ¿sí? Cuando hablamos de rehabilitación oral, nos estamos refiriendo a la parte de la odontología encargada de devolver la función, la estética y la armonía oral en caso de pérdida de piezas dentarias, en caso de grandes destrucciones o también en caso de problemas estéticos, ¿sí? Esta palabra rehabilitación oral vamos a ver que engloba y abarca una serie de áreas y una serie de disciplinas, ¿sí? Que van de la mano, unidas, hay veces que en forma independiente, pero trata de resolver integralmente el problema que tenga un paciente. La rehabilitación oral es una rama dentro de la odontología, como bien les comenté, que combina en forma integral áreas de prótesis fija, prótesis removible parcial y total, operatoria, oclusión e implantología. Realiza el diagnóstico y plan de tratamiento adecuado al paciente que requiere recuperar su salud bucal. A su vez, establece una relación con las demás disciplinas de la odontología, que vamos a ver que no solamente con esta área, sino con otras áreas de la odontología, como la periodoncia, la endodoncia, la cirugía y la ortodoncia. Esta ciencia, en sí de la odontología o rehabilitadora, tiene como propósito restaurar órganos perdidos del sistema masticatorio y recuperar la función del sistema estomatognático. Cuando hablamos de un tratamiento rehabilitador y nos ponemos a pensar de qué estamos hablando y a dónde queremos encarar ese tratamiento, vamos a ver que va a estar en relación con todas las áreas como se mencionó, con la prótesis, con la operatoria, con la endodoncia, con la periodoncia, con la oclusión y también con la cirugía y con la ortodoncia, ¿sí? O sea, cuando hablamos de un tratamiento rehabilitador estamos hablando de un tratamiento integrador, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros nos enfocamos a hacer ese tratamiento rehabilitador, tenemos que tener determinadas pautas para poder hacer nuestro diagnóstico plan de tratamiento. Entonces vamos a empezar a hablar de lo que es un protocolo rehabilitador. Un protocolo rehabilitador, como bien ven acá, es un conjunto de acciones, procedimientos y exámenes auxiliares solicitados para un paciente con características determinadas con el fin de recuperar su salud bucal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de un protocolo de rehabilitador, vamos a ver que va a ser, como vemos acá, son acciones, o sea, vamos a poner determinadas pautas que vamos a ir realizando en formas consecutivas para poder llegar a nuestro tratamiento. Y este protocolo rehabilitador, estas pautas lo voy a denominar fases de ese protocolo rehabilitador. Y vamos a ver, como ven en esta imagen, que ese protocolo rehabilitador va a tener 3 fases, ¿sí? Va a ser una fase que es la parte de información, otra fase de estudio y planificación y la última fase que es la fase de tratamiento. Cuando hablamos de la fase de información, o sea, en la primera fase del protocolo de rehabilitador, la parte de información va a estar en relación a la historia clínica, ¿sí? Que va a ser ese primer encuentro con el paciente donde vamos a recabar información del estado del paciente. Pero esa información también va a estar en relación a otros datos que nos va
que podemos tener aportados, como ser la radiografía, las fotografías y los modelos. Después tenemos una segunda fase, que va a ser la fase de estudio y planificación, ¿sí? En esta fase de estudio y planificación vamos a, obviamente con esta fase anterior que tuvimos, vamos a tener una fase, unas etapas donde vamos a hacer una evaluación diagnóstica, donde vamos a realizar un procedimiento que ustedes van a ver este año que se llama montaje, ¿sí? Montaje, que es un montaje en articulador de unos modelos que nosotros obtuvimos, ¿sí? Que ahora vamos a ver. Y también vamos a hacer un procedimiento que va a ser un encerado de diagnóstico, ¿sí? Y con todos estos elementos que fuimos teniendo en la primera fase de información, en la segunda fase de estudio y planificación, vamos a ir a la última fase, que es la fase de tratamiento. En esta fase de tratamiento vamos a tratar de resolver esa situación, ¿sí? Ya sea con endodoncia, con operatoria, con prótesis, con periodoncia, con estas diferentes disciplinas que le mencioné anteriormente, que pueden ser en forma independiente o también en forma combinada con cada una de ellas. Entonces, cuando vamos a ver la primera fase, ¿sí? En la primera fase, donde en esta fase es de información, lo primero que vamos a ver es esta fase de la historia clínica, ¿sí? Ustedes ya saben, con respecto a la historia clínica, es que es un documento médico-legal que surge entre el contacto entre el profesional de la salud, en este caso el odontólogo y el paciente, donde se recoge la información necesaria para una correcta atención de los pacientes, ¿sí? Esta historia clínica va a ser el primer acercamiento, ¿sí? Donde nosotros también vamos a ver la expectativa que tiene el paciente, ¿sí? Y vamos a ir registrando estos datos que nosotros clínicamente observamos y también que el paciente nos va contando respecto a sus antecedentes. El diagnóstico, porque lo que nosotros queremos hacer en sí es ver qué diagnóstico, qué es lo que necesitamos hacerle al paciente. Y el diagnóstico se realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente que permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando, ¿sí? En base a los datos que uno va recabando. Cuando hablamos de diagnóstico, hace referencia al análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles son las tendencias. Esta determinación se realiza sobre la base de datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente que permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Es en cada una de estas, al principio de la fase, diagnosticar cuál es nuestro tratamiento, ¿sí? Para ver cuál va a ser nuestro protocolo rehabilitador para poder resolver al paciente el motivo por el cual vino a nuestra consulta. Entonces, cuando hablamos de diagnóstico, vamos a ver que podemos realizar y podemos encontrar primeramente un diagnóstico presuntivo, y cuando hablamos de un diagnóstico presuntivo, es un diagnóstico, nos estamos refiriendo a un diagnóstico hipotético, al primer contacto con lo que nosotros nos encontramos en esa primera impresión, en esa primera visita, en esa historia clínica, en ese diagnóstico de nosotros, qué es lo que creemos hipotéticamente que puede ser lo que tenga el paciente, ¿sí? Pero por otra parte, tenemos el diagnóstico de certeza, que es el diagnóstico que en realidad es el diagnóstico que nosotros necesitamos llegar. Y ese diagnóstico de certeza vamos a ver que nosotros vamos a lograr una vez que recabamos toda la información del paciente. Es decir, vamos pasando por esa fase del protocolo rehabilitador para realmente tener nuestra tesis de certeza de qué es lo que está sucediendo.
Cuando hablamos de diagnóstico presuntivo, este tipo de diagnóstico se da como resultado de la historia clínica, en el cual el profesional logra registrar los síntomas declarados por el paciente, así como los signos registrados por él durante la inspección clínica. Con los datos obtenidos de este primer acercamiento al paciente, el odontólogo está en capacidad de emitir un diagnóstico presuntivo, es decir, un diagnóstico hipotético, sobre cuáles son las posibles causas del malestar o la enfermedad que acude el paciente. Y posteriormente el profesional iniciará los procesos que le van a permitir corroborar realmente el diagnóstico, que realmente que sea el diagnóstico de certeza. Y bueno, y para corroborar realmente que nuestro diagnóstico sea de certeza, y bueno, no vamos a valer de imágenes, por ejemplo, de imágenes radiográficas, ¿sí? Donde vamos a obtener información y también a través de tomografías, ¿sí? También la parte de fotografía, hoy en día muy en auge en la odontología, donde podemos observar y ver desde el estado inicial del paciente, que también nos va a servir también en comunicación con el laboratorio, por ejemplo, en la parte protética, pero también esa información que nosotros también obtenemos de esa imagen fotográfica, también los podemos compartir con el paciente, vemos cuál es la situación que tiene y también uno verá posteriormente la situación final. Y también otro elemento muy importante son los modelos, ¿sí? Que son los modelos de estudio, que estos modelos se obtienen a partir de una impresión previa, ¿sí? De una impresión de estudio. Estos modelos, ¿sí? Tienen un importante valor para una información diagnóstica, nos van a servir para montar en un dispositivo que se llama articulador, ¿sí? Que es para relacionar ambos modelos, ¿sí? Simulando la posición del maxilar superior como en el maxilar inferior. Estos modelos también nos van a servir para hacer una evaluación de zonas edéntulas, de las piezas dentarias, para observar la oclusión. También nos servirá para hacer encerado diagnóstico, que enseguida le voy a comentar. También para hacer lo que se llama mock-up o maqueta diagnóstica, para ver cómo quedó. Para hacer cubetas individuales y también como evidencia legal, ¿sí? Una vez que llegamos y recabamos este tipo de información, pasamos a la siguiente etapa, que va a ser la etapa de estudio y planificación, ¿sí? En esta segunda etapa de estudio y planificación vamos a hacer una evaluación diagnóstica, ¿sí? Ya tenemos determinados ciertos elementos, entonces uno clínicamente va a hacer esa evaluación, va a observar, va a medir, va a explorar clínicamente para evaluar el estado de situación, ¿sí? También en esta fase vamos a hacer lo que le comenté anteriormente, que es que a través de esos modelos que uno obtiene, hace lo que se denomina el montaje. El montaje se utiliza un dispositivo mecánico, que es lo que está acá abajo, que observan, que vamos a ver una clase puntualmente de este dispositivo que se denomina articulador y que trata de simular y relacionar la ubicación del maxilar inferior con el maxilar superior, es decir, relaciona lo que van a hacer los modelos superiores y modelos inferiores imitando, ¿sí? a los maxilares. Este montaje, bueno, acá le voy a mostrar, este es el dispositivo, se llama articulador, bueno, en este caso están los modelos montados, ¿sí? Que bueno, que esto nos va a servir, ya le digo, para poder ir diagnosticando, observando en este caso, los modelos del paciente, ¿sí? Y también como fase de estudio y planificación, también podemos hacer lo que se llama encerado de diagnóstico.
Los modelos son encerados con el fin de visualizar el resultado final en términos de estética y función, ¿sí? Entonces, el encerado de diagnóstico es un procedimiento en el cual uno va adicionando cera y va observando cómo quedaría en el término ideal en este caso, nuestra boca, nuestras piezas dentarias, ¿sí? Entonces, las partes perdidas se van encerando para analizar la estética y la función, ¿sí? Y bueno, una vez que analizamos todos estos componentes, todas estas fases, y bueno, vamos a poder llegar a lo que es un diagnóstico de certeza. El diagnóstico de certeza es el resultado o la síntesis entre el diagnóstico presuntivo o hipotético que vimos, hecho en base a los datos que el profesional ha podido registrar durante su observación clínica y los métodos complementarios usados para diagnosticar a un paciente. Entonces, en base a todos los elementos que fuimos viendo, vamos a corroborar ese diagnóstico hipotético que tuvimos y para poder llegar al diagnóstico real, al diagnóstico de certeza. Y cuando llegamos al diagnóstico de certeza, vamos a pasar a la última fase del protocolo rehabilitador, que es el tratamiento. Y en ese tratamiento vamos a ver que puede estar involucrado alguno de ellos o combinado o todos, como ser la disciplina de la endodoncia, la operatoria, la prótesis, la periodoncia, la ortodoncia, los implantes y la cirugía. Entonces, la situación que se puede presentar ante este tratamiento, vamos a ver que puede haber pérdida de dientes o destrucción dentaria, puede haber también alteraciones de tejidos periodentarios y problemas estéticos, ¿sí? Ante esta situación, uno debe resolver con algunos tipos con estos tipos de tratamiento. Entonces vamos a ver que se puede presentar una situación tanto en los tejidos dentarios como en los tejidos periodentarios, ¿sí? En los tejidos periodentarios que rodean la pieza, que rodea esa pieza dentaria. Esta situación puede ser, a nivel de tejido dentario, puede haber disminución o pérdida o puede haber aumento, ¿sí? Ahora, en los tejidos dentarios, la situación que se puede presentar puede ser que haya ausencia de este tejido dentario o destrucción del tejido dentario. Cuando hablamos de ausencia de tejido dentario, vamos a ver que esa ausencia va a poder ser parcial o total. Al igual que cuando hay destrucción del tejido dentario, vamos a ver que pueden ser parcial o total, ¿sí? Bueno, y acá vemos, por ejemplo, estas imágenes, casos donde hay ausencia total de piezas dentarias, acá en el caso de ausencia parcial, acá vemos casos de destrucción parcial de pieza dentaria, ¿sí? Bueno, y estos son casos clínicos. Y ante estos diferentes tipos de situaciones vamos a ver que en caso de destrucción parcial de piezas dentarias, vamos a ver que la disciplina operatoria se va a encargar de resolver este tipo de situación. En caso de ausencia o destrucción parcial de pieza dentaria, va a estar la prótesis fija. En caso de ausencia parcial de pieza dentaria, vamos a ver que va a estar las prótesis removibles, o en caso de ausencia total de pieza dentaria, como la imagen fotográfica que le mostré recién, va a estar la prótesis completa, ¿sí? Pero en todas estas disciplinas, operatoria, prótesis fija, removible y completa, siempre va a estar atravesado como eje por la oclusión, ¿sí? La oclusión muy importante que se va a interrelacionar con todas ellas. Cuando hablamos de oclusión, hablamos que es una disciplina que estudia la relación entre la estática y la dinámica de las superficies oclusales de los dientes, la articulación temporomandibular, el componente muscular, su diagnóstico y tratamiento, ¿sí? Entonces, tienen que
analizar y ver que la oclusión va a ser una relación entre la estática y dinámica de la superficie oclusal, ¿sí? También en el transcurso del año vamos a ir viendo estos temas puntuales de oclusión y de las demás disciplinas. Cuando hablamos de operatoria dental, decimos que es la especialidad que se ocupa de la restauración de las piezas dentarias afectadas por pérdida de sustancia producida por causas infecciosas, como la caries, o no infecciosas, como traumatismos, abrasiones, erosiones, anfracciones, y de solucionar determinados cambios de color, forma y posición de piezas dentarias, ¿sí? En cuanto a este tema, acuérdense, ustedes ya vieron la clase pasada, ¿sí? La pérdida de sustancia producida por causas infecciosas. ¿Sí? El jueves que viene van a ver la siguiente clase, que va a ser por causas no infecciosas. Prótesis dental, cuando hablamos de prótesis dental, es la especialidad de la odontología que se va a encargar de devolver la función, la anatomía, la fonación y estética alterada en el sistema estomatognático, como consecuencia de la destrucción severa o pérdida de uno o más piezas dentarias. Cuando hablamos de prótesis, esta palabra prótesis en sí, vamos a ver que tiene dos acepciones. Por un lado, prótesis es el procedimiento en el cual se realizan artificialmente la falta de un diente o parte de él, pero también es el aparato o dispositivo destinado a esta reparación. La finalidad va a ser recuperar formas anatómicas, devolver el funcionamiento biomecánico, dar estabilidad e integridad a las arcadas dentarias y también, obviamente, la estética. Vamos a ver que dentro de la prótesis vamos a tener, como vieron anteriormente en una placa que decía prótesis fija, removible o completa, ¿sí? Cuando hablamos de prótesis fija, nos estamos refiriendo a aquellas que son aquellas que van por cementado o atornillado. Y es la prótesis que solo puede colocar y retirar el odontólogo, ¿sí? Por eso el término de prótesis fija. Y cuando hablamos de prótesis parcial y completa removible, son aquellas que pueden ser removidas y colocadas por el paciente sin desmedro de su estructura, ¿sí? Es decir, que esta prótesis removible, el paciente es el que se puede colocar y retirar. En cambio, la fija, acuérdense que van cementados, van atornillados y solamente el odontólogo lo puede retirar. Entonces, nos preguntamos, ¿cuándo necesitaríamos realizar una rehabilitación? Y bueno, vamos a tener indicaciones para este tipo de rehabilitación, que pueden ser por pérdida de estructura coronaria. Esta pérdida de estructura coronaria se puede encontrar en una situación que sea leve, moderada o severa. También en caso de traumatismo, en caso de ausencia congénita de dientes. También en casos que necesite algún tratamiento ortodóntico o quirúrgico, en caso de pérdida de pieza dentaria y por causas estéticas y por causas funcional también. Bueno, acá vemos situaciones clínicas, ¿sí? De restauraciones. Y bueno, en conclusión, este tratamiento restaurador, como se le dijo, usted tiene que tener presente que va a estar involucrado diversas disciplinas, ¿sí? Todas las disciplinas. Y cada una de ellas pueden trabajar solas o combinadas, ¿sí? De acuerdo a ese protocolo rehabilitador, de acuerdo a ese tipo de fases de protocolo, ¿sí? Entonces, nosotros nos vamos a encontrar en una situación inicial del paciente, vamos a ir
haciendo ese protocolo rehabilitador, pasando por esas 3 fases del protocolo para llegar finalmente a nuestro diagnóstico de certeza y a nuestro tratamiento, ¿sí? Bueno, acá le dejo la bibliografía del tema y les recuerdo que el aula virtual controlen y estén siempre atentos a la información del aula virtual. También el Instagram de la cátedra, que acuérdense que es exclusivamente informativo, y el mail del módulo. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario, chicos? O si no, ahí ya le dejo la asistencia. Sí, ¿Este Power o documento será que lo pueden subir al aula? sí. ¿Vos no anduviste mirando el aula últimamente? Todavía no, como no habían armado los grupos. Pero si está, me fijo ahora. Sí, sí, ya está, sí, sí. Los grupos independientes, ahí tenés información desde, o sea, independientemente de que están los grupos, ahí vos te informás desde el cronograma del módulo. Con respecto a tu pregunta, ya está en el aula una sección donde hay la parte de clases, de las clases teóricas, pero sí, con respecto a tu pregunta, sí, va a estar en el aula, sí. ¿Alguna duda de la clase teórica? O si no, le vuelvo a recordar, chicos, que en el transcurso, ¿sí? A la brevedad de estos días, chequeen y controlen que esté o sea, igualmente le vamos a avisar, yo le voy a poner así como se le manda mensaje a través del aula, se le va a mandar un mensaje que ya se encuentran las comisiones. Entonces ustedes tienen que ingresar y chequear esa información para inscribirse en la comisión que le tocó, ¿sí? Una vez que estén en la comisión que le tocó, ahí cada jefe le compartirá el enlace o se comunicará con ustedes para los trabajos prácticos. O sea, a través del aula ustedes se van a informar el enlace por el cual van a desarrollar los trabajos prácticos, ¿sí? Que va a ser, acuérdense, a partir de la semana que viene. Permiso, doctor. Sí. Chicos, a ver, el aula virtual ustedes tienen que entrar con cierta regularidad, ¿sí? Más allá de que nosotros podamos mandarles mails o avisarle a través del Instagram, la